Hola y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con la lección número 1, números positivos y negativos, sección 1, uso de los números positivos y negativos, y el objetivo es definir el conjunto de los números racionales. Bien, el conjunto de los números racionales se representa por la letra Q y consiste en los números que se pueden escribir en forma fraccionaria, es decir, de esta forma, ¿no? Donde el triángulo, ¿sí?, es un número entero y el cuadrado es un número entero, con la condición de que el cuadrado deberá ser distinto de cero. Recuerden que en esta expresión fraccionaria, el número que queda en la parte de arriba se llama numerador y el que queda en la parte de abajo se llama denominador. Muy bien, veamos el ejemplo 1.12. Los números negativo 1/4, negativo 2/3, negativo 3/3 y negativo 4/2 son números enteros o racionales. Bien, recordemos que los números enteros son aquellos que denotan una unidad y los racionales pues son los que se pueden escribir de forma fraccionaria, ¿no? Entonces, el negativo 1/4 pues definitivamente se queda en los números racionales ya que representa la cuarta parte de un entero. Lo mismo el 2/3, ya que representa 2/3 partes de una unidad. Ahora, ¿qué sucede con el negativo 3/3 y el negativo 4/2? Recuerden que si logramos simplificar aquí, nos quedaría 3 entre 3, que es igual a negativo 1. Y negativo 1 es un número entero. Vea, aquí lo puede apreciar. Al simplificar negativo 3/3 nos queda como negativo 1. Y al simplificar el negativo 4/2 nos queda como negativo 2. ¿Qué quiere decir? Que el negativo 3/3 y el negativo 4/2 pertenecen al conjunto de los números enteros y también al conjunto de los números racionales. Bien, resolvamos el ejercicio 1.9. Te invito a que pauses el video e intentes resolverlo por tu cuenta. Los números 3/4, negativo 2/5, negativo 4/4 y 6/3 son enteros o racionales. Bien, recordemos el 3/4 definitivamente es un número racional, ya que no hay forma de expresarlo como un entero. Al igual que el negativo 2/5, ¿sí? No se pueden simplificar. Sin embargo, ¿qué sucede con el negativo 4/4? Pues 4 entre 4 sigue siendo 1, entonces quedará expresado como negativo 1 y 6/3, 6 entre 3 es igual a 2 y el 2 pues es un número entero. Por tanto, la respuesta pues es que el 3/4 y el negativo 2/5 son racionales y el negativo 4/4 y 6/3 pertenecen tanto al conjunto de los números enteros como al conjunto de los números racionales. Veamos el ejemplo 1.13. Escriba como fracción los siguientes números decimales. Previo a dar solución a este ejercicio, vamos a recordar que 0.1 es igual a 1 sobre 10. Es decir, recuerde que para a la hora de dividir 1 entre 10, lo hacíamos de manera directa, desplazando el punto hacia la izquierda. En este caso vamos a hacer lo contrario, es decir, de la parte decimal vamos a pasar a la parte fraccionaria. Entonces el desplazamiento ahora ocurrirá hacia la derecha. Entonces vamos a agregar tanto ceros en el denominador como desplazamientos tengamos en el número decimal. En este caso, el punto decimal se ha desplazado una vez, por tanto, se agrega un 0 en el denominador. Veamos en el caso de 0.01, veamos que ha ocurrido dos desplazamientos, por ende se agregan dos ceros en el denominador. Bien, una vez que hemos recordado este pequeño tips, procedemos a resolver el inciso A. Bien, entonces negativo 0.8, como nos hemos desplazado una unidad hacia la derecha, pondremos como denominador el 10. Entonces quedará negativo 8 décimos.
A esto se puede simplificar. Sacamos mitad de 8, que es 4, la mitad de 10, que es 5. Por tanto, quedará expresado como negativo 4 quintos. Es decir, negativo 0.8 es igual a negativo 4 quintos. Para el caso del inciso B, tenemos 0.75 y vemos que es necesario desplazar el punto decimal 2 unidades. Por ende, habrá que poner como denominador el 100. Y en el numerador quedará 75. Entonces, para simplificar, sacamos quinta en el numerador, es decir, quinta de 75 es 15 y quinta de 100 es 20. Y aquí sacamos quinta. Quinta de 15 es 3 y quinta de 20 es 4. Entonces, el 0.75 es igual a 3 cuartos. Entonces, esto quiere decir que 0.8 y 0.75 también son números racionales, ¿no? Recuerden que un número racional es aquel que se puede expresar de forma fraccionaria. Entonces, hay números decimales que podemos expresarlos de forma fraccionaria. Muy bien, entonces te invito a que resuelvas el ejercicio 1.10, donde te pide que escribas como fracción el 0.6 y el negativo 0.16. Bien, esto equivale ya que hay un desplazamiento, a escribir un 10 como denominador y el 6 se queda en el numerador, ¿sí? Y el 10 en el denominador. A la hora de simplificar sería mitad de 6, que es 3, y mitad de 10, que es 5, quedando 3 quintos. Bien, veamos el inciso B. Vea que como hay dos desplazamientos hacia la derecha, entonces queda en el denominador el 100 y en el numerador queda el 16. Y no nos olvidemos del signo negativo. A la hora de simplificar, ¿sí? Mitad de 16 es 8, mitad de 100 es 50. Volvemos a sacar mitad, mitad de 8 es 4, mitad de 50, 25. Eso quiere decir que negativo 0.16 es igual a negativo 4/25. Bien, a continuación vamos a estudiar la clasificación de los números decimales. Los números decimales, jóvenes, se dividen en lo que son los números decimales finitos, también conocidos como números decimales exactos, y los números decimales infinitos, ¿sí? Los números decimales, pues, finitos o exactos son aquellos que terminan, ¿no? Es decir, 0.25 es un número exacto, finito, hasta ahí. Ya no sigue, ya no hay más cifras, ¿no? Después del punto 25. Lo mismo el 3.5, ahí. Ahora, el número decimal infinito se caracteriza porque, pues, sigue, ¿no? Sigue, por eso estos puntos suspensivos, porque esto indica que ese 6 se va a repetir infinitamente, ¿sí? Por eso se llama número decimal periódico, porque después del punto decimal se va a encontrar una cifra que se repita, una o varias cifras que se van a repetir infinitamente. En este caso, la cifra que se repite es 6. En el segundo ejemplo, vemos que inmediatamente después del punto decimal, el 3 se comienza a repetir infinitamente. Para el tercer ejemplo, vemos que el número que se repite es el 12, ¿no? 12, 12, 12. Entonces el 12 se va a repetir infinitamente. Entonces a ese tipo de números decimales se le conoce como número decimal periódico. Ahora, el número decimal no periódico es aquel número que nunca se va a encontrar un patrón después del punto decimal. Es decir, este número va a seguir arrojando números aleatorios, ¿sí? Después del 42 van a haber otros números que nunca se van a repetir, es decir, nunca van a tener un patrón único. Lo mismo sucede con estos dos ejemplos, ¿no? Entonces, a este tipo de números se les conoce como números irracionales. Sin embargo, el concepto de número, irracional se aprenderá o se estudiará en lo que es en noveno grado al estudiar pues los números reales. Y los números pues que son finitos o periódicos también conforman el conjunto de los números racionales. Muy bien, dicho esto, veamos un ejemplo.
Ejemplo 1.14. Ubique los siguientes números en el conjunto al cual pertenecen. Vamos a ver el negativo 5. Vamos a ubicar a los números naturales. Recuerden que los números naturales son los números positivos o los que nos sirven para contar. Entonces veamos positivos. Aquí estaría el 6 y el 2. ¿Sí? Entonces tenemos el 2 y el 6. Veamos los números enteros, que recuerden que es la unión de los números naturales, es decir, los positivos, el 0 y los negativos. Entonces vamos a ubicar aquí los números negativos. Y aquí pues lo tenemos, sería el negativo 13, ¿sí? El negativo 7, el 0 y el negativo 5. Para los números racionales, recuerden ustedes que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción. Y ya vimos que los números decimales se pueden expresar como una fracción, al igual que los que ya están expresados en su forma fraccionaria, ¿no? Entonces serían el 1.5, el negativo 0.6, negativo 0.4, el negativo 1/3 y el negativo 2/5. Ahora, voy a hacer una aclaración y recuerden pues que a pesar de que el 2 y el 6 están aquí en el conjunto de los números naturales, también pertenecen al conjunto de los números enteros, ¿no? Y estos enteros también están contenidos en el conjunto de los números racionales. Bien, a continuación te invito a que desarrolles el ejercicio número 11, pausa el video y después comprueba la respuesta. Bien, identifiquemos los números naturales. Recuerden que los números naturales son aquellos que nos sirven para contar, ¿no? Bueno, en este caso voy a incluir al 0 en el conjunto de los números naturales. Más adelante creo que, más adelante si no estoy mal, el libro los ubica únicamente en el conjunto de los números enteros, pero en esta ocasión yo lo he ubicado aquí en el conjunto de los números naturales. Veamos, tenemos el 0, el 9, el 13, el 10 y el 5. Ahora, en los enteros recuerden que son los números negativos, ¿sí? Entonces tengo el negativo 8, el negativo 5, el negativo 7 y también he incluido estos números que también son naturales. Recuerden que los naturales están dentro de los enteros, entonces los he unido, ¿no? Bien, veamos entonces a los números racionales. ¿Cuáles son? 0.2, negativo 1.4, 1/2 y negativo 2/5. Muy bien, entonces para finalizar, veamos el conjunto de los números enteros, ¿sí? Números enteros, como lo dije anteriormente, está contenido en el conjunto de los números racionales. ¿Qué quiere decir eso? Que todo número natural está dentro del conjunto de los números enteros y que todo número entero está dentro del conjunto de los números racionales. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, recuerda dejar tu buen like y un comentario y nos vemos en el próximo video.